Imagina que estás jugando una partida en línea de tu videojuego favorito a mitad de la noche. En tu equipo hay un tipo con el micrófono abierto que respira pesado, habla un italiano cortado y da algunas órdenes extrañas. Piensas que tan solo es otro jugador intenso, pero de repente te llega un mensaje privado. Juega mal el siguiente partido, o sabemos en dónde vives. Esto no es un guión descartado para una serie de Netflix, ni tampoco es una teoría de conspiración de Reddit. Es el reporte forense real de cómo los clanes de la Camorra, la mafia italiana, hackearon el sistema de comunicaciones de las consolas de videojuegos para coordinar el amaño de partidos de fútbol reales sin dejar un solo rastro en las redes telefónicas. Hoy vamos a apagar la consola. En el mundo virtual, el lobby de una partida es el lugar en donde te ríes con tus amigos. En la cruda realidad de Nápoles, el lobby de un juego de disparos fue el centro de comando donde se decidió el destino del fútbol italiano, bajo la sombra de millones de euros en apuestas y las amenazas constantes de muerte. Estás escuchando el podcast en donde la cultura pop, las historias más obscuras y los misterios de la realidad se cruzan en un solo canal. Bienvenidos a este True Crime Digital. Para dimensionar este hackeo de la realidad, tenemos que bajarnos de la nube y entender cómo funciona la paranoia de un criminal de alto nivel. A finales de la década de los 2000 y principios del 2010, la policía italiana, la Polizia di Stato, se había vuelto increíblemente buena interceptando comunicaciones. Tenían las líneas telefónicas de Nápoles, Sicilia y Calabria completamente intervenidas. Usaban micrófonos ocultos, láseres que captaban las vibraciones de las ventanas, rastreaban los mensajes de texto a través de las torres de telefonía celular y vigilaban aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los capos de la Camorra, especialmente los de los clanes del norte de Nápoles, como los Di Lauro o los Amato Pagano, sabían que decir palabras como partido, dinero, gol o árbitro a través de una llamada normal era básicamente firmar su propia orden de arresto. Necesitaban un canal de comunicación que cumpliera con 3 requisitos casi imposibles: que fuera en tiempo real, que estuviera encriptado fuera del control de las agencias de seguridad del gobierno y, lo más importante, que estuvieran camuflados dentro de millones de datos basura para que los analistas de ciberseguridad ni siquiera se molestaran en mirar. ¿Y en dónde encuentras ese escondite perfecto? En el lugar en donde la policía cree que solo hay adolescentes gritándose insultos mientras juegan: los chats de voz de las consolas de videojuegos. Juegos como Call of Duty, Grand Theft Auto o los lobbies competitivos de cualquier shooter de moda. La mafia descubrió que en las redes de PlayStation Network y Xbox Live movían miles de millones de horas de audio al día a través de servidores internacionales distribuidos por todo el mundo. Las herramientas de intercepción de la policía judicial italiana estaban diseñadas para escuchar redes de telecomunicaciones estándar, no para decodificar los paquetes de datos de voz sobre una IP que viajan dentro de código de un juego de disparos en primera persona. Si jugaron Grand Theft Auto 5, seguramente recuerdan las misiones de preparación de los golpes de Lester. Lester, el cerebro informático, siempre le dice a los protagonistas que usen canales limpios, que dejen los teléfonos en casa y que se comuniquen a través de sistemas cerrados para evadir al FBI en el juego. Bueno, los criminales reales de Scampia y Secondigliano se adelantaron a los videojuegos. Descubrieron que comprarse una consola de 300 euros, crear una cuenta falsa con un correo electrónico temporal y conectarse a una partida privada con audífonos de diadema era 10 veces más seguro que usar un teléfono satelital de grado militar. Estaban escondiendo secretos de vida o muerte detrás del avatar de un soldado digital. La forma en que la Camorra operaba este sistema es brillante y terrorífico a la vez. No se imaginen a un tipo de 60 años intentando utilizar un control de consola. No, los capos usaban a los Baby Camorra, jóvenes de entre 15 y 20 años que habían crecido jugando videojuegos, pero que ya formaban parte de las estructuras operativas de los clanes. Ellos eran los encargados de configurar la infraestructura técnica. El negocio principal en ese momento era el amaño de partidos, lo que en el mundo del true crime y las apuestas se conoce como el match fixing. La mafia invertía millones de euros en apuestas en línea a través de casas de apuestas asiáticas y de Europa del Este, en donde los controles de identidad eran casi nulos. Pero para asegurar la ganancia, necesitaban controlar el resultado de partidos de ligas menores como la Serie C, la Serie D italiana
o en incluso algunos casos la Serie B. En estas ligas los jugadores ganan sueldos muy bajos, lo que los vuelve extremadamente vulnerables a los sobornos y también a las amenazas. Vamos a hacer una cosa, vamos a armar la línea de tiempo de cómo se arreglaba un partido. El operador del clan encendía su consola en un departamento blindado en las afueras de Nápoles. Se conectaba al servidor de un juego de guerra muy popular en el momento, y creaba un lobby privado para jugar una partida. A los pocos minutos se unían otros 3 jugadores a la sala. Uno de ellos era un intermediario que estaba en un hotel en una ciudad del norte de Italia, cerca de donde jugaría el equipo objetivo el domingo. Los otros 2 eran apostadores internacionales conectados desde ordenadores con VPN. Ninguno de ellos usaba sus nombres reales. En el chat de voz, mientras sus personajes corrían por un mapa desértico virtual, la conversación fluía con una frialdad espeluznante. El número 4 del equipo local ya aceptó el trato. 10.000 euros en efectivo antes del partido y 10.000 más si hay más de 3 goles en el segundo tiempo. Si se echa para atrás, su hermano trabaja en el taller de la Vía Roma. Ya sabemos quién es. Mientras estas órdenes se dictaban en las pantallas, los personajes disparaban armas de mentira, saltaban obstáculos y lanzaban granadas virtuales. Si la policía informática de Italia hubiera estado monitoreando el tráfico de internet de esa casa, lo único que habrían visto era el flujo de datos normal de una persona jugando en línea un viernes por la noche. No había palabras clave en texto, no había correos, no había registros grabados en las centrales telefónicas. El audio se transmitía de forma volátil a través de los servidores de la compañía del videojuego y desaparecía en el aire en cuanto la partida se terminaba. Una vez que la orden se confirmaba en el lobby, el intermediario en el mundo real se desconectaba, apagaba la consola, la metía en una mochila y salía a hacer los pagos en efectivo o ejecutar las presiones psicológicas sobre los jugadores de fútbol. Al día siguiente, los partidos se desarrollaban de manera extraña. Defensas profesionales que de pronto tropezaban de forma ridícula en el área chica, porteros que parecían reaccionar un segundo más tarde de lo normal a un disparo suave, o delanteros estrella que eran sustituidos misteriosamente a los pocos minutos de empezar el encuentro. La prensa deportiva italiana se pasaba horas los lunes por la mañana analizando los errores técnicos en la televisión, discutiendo si el director técnico había planteado mal la estrategia o si los jugadores estaban pasando por una mala racha física. Los analistas hacían gráficos en pantalla, dibujaban líneas tácticas y criticaban el rendimiento deportivo. Mientras tanto, en Nápoles, los capos de la camorra miraban los mismos programas de televisión en sus salas, sonriendo mientras verificaban en sus computadoras cómo las cuentas bancarias en el extranjero se llenaban con transferencias de 500.000, 1 millón o 2 millones de euros provenientes de las apuestas ganadas gracias al hackeo del sistema. Habían logrado convertir el ecosistema de las consolas de videojuegos en el canal de comunicación militar más eficiente y limpio de la historia del crimen. Nadie estaba buscando un asesino con un control de PlayStation en las manos. Pero aquí es en donde viene el giro de tuerca que dejó a los investigadores criminales con la boca abierta y que nos obliga a mirar las tecnologías que usamos todos los días con tremenda desconfianza. ¿Cómo fue que descubrió la policía este sistema si era supuestamente indetectable? No fue por un software de hackeo avanzado del gobierno, ni por una filtración informática de Sony o de Microsoft. Fue por un error humano clásico del true crime. Uno de esos descuidos absurdos que cometen los criminales cuando se confían demasiado. Durante una investigación paralela sobre el tráfico de drogas, la policía colocó micrófonos ambientales dentro de la casa de un joven operativo del clan. No estaban interviniendo la línea telefónica, estaban escuchando el ruido de la habitación. Los agentes que llevaban los audífonos puestos en la estación de vigilancia empezaron a escuchar durante horas el sonido de explosiones de videojuegos, ráfagas de ametralladoras digitales y música de fondo de un juego. Pero en medio de los disparos virtuales, escucharon al tipo hablar por el micrófono. Empezó a dar nombres de futbolistas reales, cifras exactas en euros, fechas de partidos de la liga italiana. La policía se dio cuenta en ese instante de que no estaban escuchando a un niño jugando. Estaban escuchando una transmisión en vivo de la junta directiva de la camorra. A partir de ahí, la Dirección de Investigación Antimafia Italiana
tuvo que solicitar la colaboración de las grandes corporaciones de tecnología de Silicon Valley para rastrear las direcciones IP asociadas a esos usuarios específicos dentro de los videojuegos. Fue la primera vez en la historia judicial europea que el historial de emparejamiento de un juego de disparos en línea se utilizó como evidencia principal en un caso de crimen organizado y fraude deportivo internacional. Hoy en día, la mayoría de nosotros entramos a los lobbies de los videojuegos a jugar con amigos o tal vez con desconocidos. Hablamos de nuestras vidas, decimos tonterías por el micrófono, coordinamos estrategias y asumimos que estamos en un espacio seguro, en un patio de recreo digital en donde nada de lo que pasa ahí dentro tiene consecuencias reales en el mundo físico. Es una ilusión del aislamiento virtual. Pero la realidad es que el código de red no tiene moral. Para el servidor, un paquete de datos de voz que dice "vamos a atacar el punto A por la izquierda" pesa exactamente los mismos kilobytes que un paquete de datos que dice "dile al defensa que se deje meter el gol" o "vamos a visitar a su familia". Los clanes de la Camorra entendieron antes que nadie que los videojuegos ya no son juguetes. Son infraestructuras de comunicación masiva globales que, si no se vigilan correctamente, pueden ser utilizadas para coordinar las peores perversiones de la sociedad. La próxima vez que te encuentres en un lobby o que tú entres a un lobby público y escuches a alguien hablar en un idioma extraño, dando instrucciones numéricas o códigos raros, piénsalo 2 veces antes de silenciarlo. Podrías estar escuchando el sonido de fondo de un imperio criminal moviendo sus fichas en el tablero de la realidad. El caso de los lobbies de la Camorra cambió las reglas del juego para siempre. Obligó a las compañías de tecnología a rediseñar sus políticas de privacidad y a crear sistemas de monitoreo de voz artificiales para detectar actividades sospechosas dentro de las salas de chat de nuestros juegos favoritos. Nos encanta creer que el mundo de los píxeles es un universo aparte, un refugio de la locura cotidiana, pero la realidad siempre encuentra la forma de meterse por las grietas del código para recordarnos que el peligro real nunca duerme del todo. Mantén tus micrófonos apagados cuando no los uses. Desconfía de los extraños que dan órdenes tácticas demasiado específicas. Y sobre todo, recuerda que en la partida de la vida real no hay un botón de reinicio cuando el juego se pone verdaderamente peligroso. Nos escuchamos en el próximo podcast. Game over.